Bienvenidos a Economía. Por primera vez desde julio de 2022, el Banco Central Europeo ha decidido mantener los tipos de interés, terminando con una serie de subidas. Sus últimas 10 subidas consecutivas planteadas para frenar la inflación reflejaron la tendencia de otros bancos centrales de todo el mundo. Tras superar el 10% a finales del año pasado, la inflación europea se redujo hasta un 4,3% en septiembre. Aunque esta sigue siendo más del doble del 2% que el BCE pretende alcanzar, el aumento de los costos de los préstamos también es responsable del freno de la actividad económica en la eurozona. Se mantienen pues las tasas aquí en Europa. Ampliamos los detalles con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, si el contexto ya era incierto con la guerra en Ucrania, ahora lo es aún más con la guerra entre Israel y Hamás. ¿Qué ha dicho Lagarde al respecto? Hola Paco, ¿qué tal? Bueno, Lagarde se ha referido a que ese conflicto y también la anterior, ¿no?, entre Rusia y Ucrania son tensiones geopolíticas que pueden hacer que los inversores, por ejemplo, no estén tan confiados de hacer una compra en el caso de los particulares o incluso una gran inversión, y lo mismo pasa con las empresas y eso lógicamente puede frenar, ¿no?, el crecimiento económico. Lagarde no ha podido dar más detalles puesto que ha ocurrido hace poco, relativamente poco, y remite a los periodistas a la próxima reunión de diciembre, en la que además, Paco, se van a actualizar las previsiones económicas, y ha explicado Lagarde, allí sí que se podrán tener en cuenta o incluso ajustar las previsiones en función de lo que veamos en los próximos días. Al Banco Central Europeo, como a otras instituciones, se les criticó por no haber actuado a tiempo o antes, tanto con la pandemia del COVID como con el aumento de los precios de la energía después de la invasión rusa de Ucrania. La situación ahora, Paco, parece un poco más controlada. Por ejemplo, el barril de Brent hoy ronda los $83. Los precios energéticos no se han disparado, pero como les digo, el Banco Central Europeo dice que lo va a tener en el radar. Y es la primera vez desde julio del año pasado que las tasas no subirán tras la reunión del Banco Central Europeo. ¿En qué situación está actualmente la eurozona y cómo ha quedado tras esa lucha contra la inflación? Pues débil, muy débil, Paco. El próximo martes vamos a conocer el dato del PIB de la eurozona, pero no será una sorpresa si vemos un 0% de crecimiento o incluso una tasa negativa. Donde peor se está pasando es en la industria. Esta semana el índice de gestores de compras registró en octubre la mayor caída desde noviembre del año 2020, si quitamos el tiempo de la pandemia, desde el año 2013. Fuera de la industria se está notando también un gran freno, por ejemplo, en el sector de la construcción. Explicaba Lagarde que esa transmisión monetaria se está notando mucho en los bancos. Por ejemplo, la concesión de créditos al sector privado se ha frenado desde un crecimiento del 2,2% en julio a tan solo el 0,2%. Y adelantan, Paco, el Banco Central Europeo, que ese freno de la concesión de créditos y esa transmisión monetaria de esas subidas de los tipos de interés se va a notar por lo menos hasta el primer trimestre del próximo año. Gracias, José David Navarro, desde Frankfurt. Es la respuesta de la Unión Europea a la iniciativa china de la Franja y la Ruta. Sin embargo, mientras el megaproyecto de infraestructura global de China celebra su 10º aniversario, Bruselas recién clausuró su primer foro global Gateway. Según la UE, este fondo ha invertido hasta ahora 66.000 millones de euros en proyectos en todo el mundo, del total de 300.000 millones que contempla. Puentes, puertos y presas para centrales hidroeléctricas son parte del último intento de Bruselas para competir con Pekín. Global Gateway es un fondo de inversión en infraestructuras diseñado para rivalizar con la iniciativa china de la Franja y la Ruta, haciendo de la Unión Europea el socio más atractivo para las economías en desarrollo. Para muchos países en todo el mundo, las opciones de inversión no solo son limitadas, sino que también incluyen una gran cantidad de letra pequeña y a veces un precio muy alto. A veces es el medio ambiente el que paga este precio, otras veces los trabajadores. Ningún país debería enfrentarse a una situación en la que solo pueda financiar su infraestructura teniendo que vender su futuro. Varios líderes mundiales llegaron a Bruselas esta semana para firmar nuevos acuerdos con la Unión Europea, como un paquete de energía renovable con Bangladesh.
y un proyecto de fibra óptica en Egipto. Pero algunos se preguntan quién se beneficia más de esta estrategia. Básicamente se trata de forzar la inversión privada en el sur global. El problema es que esa inversión privada se dirige a sectores específicos que interesan a Europa para su cambio de modelo energético. Gran parte irá a grandes corporaciones transnacionales en lugar de a las pequeñas y medianas empresas que realmente deberían ser los motores de un desarrollo más sostenible. Además, los 300.000 millones de euros previstos por la UE para este proyecto apenas compiten con el billón de euros de la iniciativa china. En Bruselas, muchos líderes insistieron en la necesidad de una mayor inversión. África tiene 1.400 millones de personas en un territorio de más de 30 millones de kilómetros cuadrados. Debemos construir soluciones como agua potable, electricidad, carreteras, combinando las inversiones de la UE, sus Estados miembros y sobre todo del sector privado, podemos obtener mucho más financiamiento. Aunque el foro de esta semana puede haber ayudado a Bruselas en una competición de gran importancia geopolítica, su financiamiento podría ser insuficiente y quizás llegue demasiado tarde. La economía estadounidense se aceleró en el tercer trimestre del año con un crecimiento del PIB del 4,9%. Los datos apuntan a una recuperación del mercado laboral que impulsó el gasto del consumidor. Además, aumentaron las exportaciones y el gasto de las administraciones estatales. Es probable que esto mitigue los temores de que Estados Unidos entre en recesión mientras intenta hacer frente a la inflación. Y se cree que los datos podrían motivar a la Reserva Federal a mantener los tipos. Hacemos ahora rápidamente un repaso de otras noticias económicas. El Sindicato de Fabricantes de Automóviles estadounidenses ha llegado a un acuerdo provisional con Ford tras casi 6 semanas de negociaciones. El texto propone un aumento salarial del 25% y podría ejercer presión sobre General Motors y Stellantis, cuyos trabajadores siguen en huelga para que firmen un acuerdo similar. China está aumentando el gasto para reemplazar las tecnologías producidas en Occidente por tecnologías propias tras las restricciones impuestas por Washington a las exportaciones tecnológicas de su rival. Según informes, China gastó en 2022 casi 200.000 millones de dólares en reemplazar hardware y software, aumentando su gasto anual en un 16%. Colombia e Israel comparten vínculos económicos que se han caracterizado principalmente por el apoyo que se dan a ambos países en materia de seguridad y el TLC que firmaron en 2020. Pero tras las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro criticando fuertemente a Israel por su respuesta a los ataques de Hamás, las relaciones entre los dos países se han puesto a prueba. Detrás de estos muros de hormigón está uno de los colegios más seguros de Colombia. En los últimos días, sus directivas han solicitado a los estudiantes que vayan de particular. Temen que lucir la bandera de Israel en las calles de Bogotá les traiga represalias. Tenemos inclusive exalumnos del año pasado, que yo gradué ahora en junio en Israel viviendo, vinculados a la prestación de servicio militar. Y eso hace que aunque estemos a tantos kilómetros de distancia, sintamos un dolor y realmente un compromiso por acompañar emocionalmente a estos estudiantes y a sus familias y a nuestros colaboradores, porque nos toca muy de frente lo que está pasando allá en Medio Oriente. Israel y Colombia han colaborado estrechamente en aspectos militares como entrenamientos y la compra de armas. También tienen un intercambio comercial de casi 400 millones de dólares por año. Tenemos una negociación donde tenemos un tratado de libre comercio, una zona de libre comercio, y en el que se reconoció que hay entre los dos territorios aduaneros la posibilidad de empezar a intercambiar bienes, servicios, inversiones. O sea, las cifras de turismo de israelíes viniendo a Colombia son muy importantes, las cifras de inversión empiezan a ser interesantes. Dentro del acuerdo tienen gran importancia las exportaciones de carbón. Las declaraciones del presidente colombiano contra Israel pusieron a prueba la solidez del acuerdo comercial. Finalmente, el tratado de libre comercio que tenemos es un tratado vivo, es un tratado que se está usando, donde hay intereses de parte y parte de seguir mejorando las relaciones.
Las publicaciones de Gustavo Petro generaron la reacción del embajador israelí en Colombia y el llamado de antiguos cancilleres colombianos. Finalmente, las tensiones diplomáticas se aliviaron después de que el embajador y el presidente se reunieron en Bogotá. Desde el Colegio Colombo Hebreo consideran que las redes sociales son el escenario donde sus estudiantes ven el conflicto y que se debe ser prudente con este contenido. En las redes sociales se mueven muchísimas cosas, pero además hay muchas noticias falsas sobre lo que está pasando. Entonces le hemos dicho a los padres de familia, estén muy cerca a sus hijos, siéntense a conversar con ellos. Si necesitan de nuestro apoyo para conducir la conversación en uno o en otro sentido, por favor, no duden en apoyarse en nosotros, pero es importante que nuestros estudiantes estén emocionalmente más fuertes y tengan la capacidad de discernir sobre lo que es verdad y lo que no. Profesores y alumnos esperan que la violencia se reduzca en Oriente Medio para poder volver a usar sus uniformes. En Argentina, el gobierno extenderá hasta finales de año un programa llamado de precios justos para contener la aceleración inflacionaria en un contexto electoral, cuando la inflación ha alcanzado un índice de casi un 140% interanual. El programa Precios Justos, lanzado en noviembre de 2022, incluye productos de primera necesidad, móviles y electrodomésticos y medicamentos, entre otros, y ofrece a las empresas que lo suscriban incentivos como facilidades de exportación, beneficios cambiarios y una prórroga en el pago de impuestos. Detrás de la medida se encuentra el titular del Ministerio de Economía y candidato a presidente del oficialismo, Sergio Massa, que se enfrentará al candidato ultraliberal Javier Milei. Pues hasta aquí la economía, gracias por vernos, nos vemos en la próxima edición.